Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos al Sabor del Saber. Pasaremos hoy un rato exquisito, enterándonos de cosas nuevas y recordando algunas otras. Y en gran parte se lo debemos a nuestra invitada, Cibeles Enestrosa, una talentosa abogada y una gran mujer, hija del talentoso escritor Andrés Enestrosa y de Alfa Enestrosa, una mujer con gran estirpe. Ya verán que platicaremos de forma muy exquisita, como de la misma manera escucharemos los lúcidos comentarios de Alejandro Ordorica, que hoy nos tiene una sorpresa en torno a Juárez y a Díaz. La mesa está puesta, pasemos ya a degustar estos deliciosos manjares. Nacida en la Ciudad de México, Cibeles Enestrosa pasó un tiempo de su infancia en la colonia tabacalera, cuando en aquel barrio vivían personajes ilustres de la vida artística e intelectual del país, como el pintor Juan Soriano. Los padres de Cibeles fueron dos oaxaqueños de pura cepa, el notabilísimo escritor Andrés Enestrosa y Alfa Ríos, una gran mujer. Desde los primeros años de su vida, pudo tener contacto estrecho con varios hombres claves de la cultura del país, además de sus propios padres. También de otros como ese oaxaqueño universal José Vasconcelos. Además, en un territorio aún más íntimo, Cibeles Enestrosa entró en relación entrañable con Oaxaca, su naturaleza, su cultura, sus mujeres y hombres, su historia. Conoce a la perfección, por ejemplo, el idioma zapoteco, y ha escrito un libro acerca de la cocina de aquel pueblo. En el terreno profesional, Cibeles Enestrosa ha seguido un desarrollo propio, especialmente brillante. Luego de cursar estudios de ciencias políticas, encontró en el derecho el campo mejor para poner sus esfuerzos y desplegar su talento. Se hizo entonces abogada y ha llegado a ser una profesional muy competente en lo relativo a la propiedad industrial. En ese rubro, ha colaborado en empresas importantes del país como Televisa. Cibeles Enestrosa es autora también del libro Andrés Enestrosa en la niña de sus ojos, un registro emocionado y fiel de sus recuerdos durante el periodo infantil. Todos ellos son recuerdos que viajan entre la emoción, la melancolía y la ternura. Con nosotros, la destacada mujer, escritora y abogada, Cibeles Enestrosa. Estamos muy contentos de recibir en el Sabor del Saber a una gran mujer, una destacada abogada con una vida muy interesante, Cibeles Enestrosa. Gracias, de verdad, gracias, bienvenida. Nos da de verdad una emoción muy grande compartir contigo este espacio. Yo te lo agradezco mucho, Marta. No. Gracias a ti por invitarme. Pues tú sabes todo lo que te quiero, te admiro y además ese gran cariño que tuve por tus padres. Y justo, bueno, ya que hablamos de ellos, me gustaría que nos contaras cómo fue tu infancia. Pues yo tuve una infancia feliz. Fui una niña muy inquieta, muy traviesa. Me daban la oportunidad de ser inquieta y traviesa. Mi padre fue muy consentidor y mi madre muy exigente. Pero todas las tardes iba yo a un jardín cercano a la casa, al departamento donde vivíamos, en la colonia tabacalera, que mi papá le llamó la otra Nueva España, porque ahí vivían varios artistas. Soriano, vivía Juan Rejano, Prieto, el escenógrafo, y muchas otras personas que habían venido refugiadas de España. Entonces, por las tardes yo jugaba en el jardín de la tabacalera,
que está ahora en lo que, esta es la parte de atrás del Museo de San Carlos, del Museo de San Carlos. Pues qué bonito. Y entonces crecí muy feliz. Ambiente, en un ambiente muy agradable. Qué bella Y infancia, pues. a la casa concurría mucha gente. Sí, caray. Muchos políticos, grandes artistas, escritores, pintores. Y mis padres hacían muchas reuniones. Algunas eran por la noche. Mi mamá, para que no interrumpiera yo aquellas reuniones, me ponía unos algodones en los oídos. Pero de todas maneras yo me despertaba y me aparecía ahí en medio de la reunión. Y pues conocí a Licho Macero, a Juan de la Cabada, pintores como Roberto Montenegro. ¿Conociste a Alfonso Reyes? Conocí a Alfonso Reyes, no porque estuviera fuera a la casa, sino porque mi padre me llevaba con él. Y también conocí a José Vasconcelos, porque soy ahijada de su hija, ahijada de bautizo. Aun cuando mis padres, uno se llamaba ateo de día, porque de noche era muy creyente, y mi madre era protestante. Mira qué interesante. Sí, era ahí una cuestión de que cada quien tenía su religión, digamos, que no, el ateísmo no es una religión, pero vamos a llamarla religión, y a mí me permitieron, porque a solicitud de Carmen Vasconcelos de Ahumada, entrar dentro de lo que es la religión católica. Pues era justo lo que tenía yo curiosidad. Dije, bueno, y con todo ese entorno, ¿qué decidiste ser? Pero bueno, ya me lo contestaste. Y bueno, vamos a una pausa, Cibeles, y regresamos contigo. ¿Cómo no? Cibeles, y con todo ese entorno literario, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? No sé, me gustaba esa carrera, aunque mis inicios fueron en ciencias políticas. Estuve 3 años en ciencias políticas, que no era facultad en ese momento, era Escuela Nacional de Ciencias Políticas, y no me sentí tan a gusto, ¿no? Porque no era reconocida como una profesión. Todavía no entraba en la lista de las profesiones. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? En cambio, el derecho siempre me gustó y opté por seguir la carrera de Derecho. Y me gusta porque es polifacética, es amplia, es completa, tiene muchas maneras de dedicarte a diferentes materias. Dentro de lo que es el derecho, tú puedes acercarte a una u otra, a un otro camino que son completamente diversos. ¿Y por qué especializarte en propiedad industrial? Bueno, la vida me llevó a un trabajo en Televisa que era justamente la gerencia de propiedad industrial. Toda esa área era de la propiedad intelectual, que tiene 2 vertientes, la industrial y la intelectual propiamente dicha. Entonces, por eso me interesé en esa materia. Y ya muy tarde empecé a trabajar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque antes, cuando murió mi madre, yo entré a estudiar, después que salí de Televisa, empecé a estudiar la especialidad de propiedad industrial, y que me fascina y que me ha llevado a tener otras oportunidades, entre ellas, por ejemplo, ir a Estrasburgo, Francia, a hacer una especialidad en patentes. Que hacen mucha falta, eso es un tema maravilloso, sí, de una gran actualidad. Sí, así es. Oye, y cuéntanos, ¿vas con mucha frecuencia a Oaxaca? ¿Cómo está todo lo que construyó tu padre, esa gran biblioteca? Yo estuve en Tlacochahuaya con ustedes en la inauguración, fue un momento inolvidable.
¿Qué ha pasado con todo eso? La biblioteca ya no es biblioteca, porque todos los libros que estaban allí y todos los libros que estaban en la casa de mis padres, todos ellos se fueron a Oaxaca, a una biblioteca llamada Biblioteca Andrés Enestrosa, que es un edificio del siglo XVI, reconstruido. Qué hermoso. Y ahí se alberga la Biblioteca Andrés Enestrosa con todos los libros que él tenía dispersos en diferentes lugares, en la casa, en la Cochaguaya y en sus despachos de ahí de la calle de Motolinía número 8. Entonces, ya en la Cochaguaya quedaron unos cuantos libros, muy pocos, que eran duplicados. En México quedaron libros también duplicados, pero han seguido llegando los libros porque, como mi padre decía, los libros engendran libros, ya sea que los hagas o que los adquieras, pero los libros no pueden vivir solos, necesitan compañía. Y así ha sido. La biblioteca de mi papá quedó por un momento vacía. Él decía, esto es un esqueleto de lo que fue la biblioteca. Pero ahora está nuevamente con varios libros, bastantes libros, con los cuales se podría formar otra biblioteca, y además pues se volvió en pinacoteca. Claro, porque tantos amigos de tu padre, pintores, recuerdo que, bueno, las paredes estaban tapizadas de Anguiano, Soriano, de los grandes, hasta Diego Rivera pintó a tu madre, ¿verdad? Y bueno, pues esa gran relación que tuvo tu mamá y tu papá con los pintores, que fue muy estrecha. Y bueno, pues que de alguna manera yo me incluyo porque siento que tuve el honor de compartir con todos ustedes momentos maravillosos, tanto aquí como en Oaxaca. Pero te pido que vayamos a una pausa y vamos a regresar con esta interesante charla, querida Cibeles. Cibeles, entiendo que tienes una gran herencia en torno a la gastronomía mexicana y especialmente a la oaxaqueña. Y cuéntanos cómo se gestó, de dónde la heredaste, tu abuela, tu mamá, toda tu familia, porque hacían unas reuniones inolvidables, ¿eh? De veras qué comida, qué maravilla. Tu madre era una gran anfitriona, como estoy cierta que tú también lo eres, porque lo sé y porque he tenido esas experiencias, pero quisiera que nos contaras aquí a nuestro auditorio qué representa cómo todo este mundo, este universo de la gastronomía. Me llegó la gastronomía oaxaqueña, en especial la ismeña, por conducto de mi abuela materna, Nicandra Pineda. Nicandra era una mujer de casa, totalmente de casa, entonces ella preparaba la comida y era todo un ritual. A mi padre le gustaba mucho invitar a todos sus amigos, muchos pintores, por ejemplo, Nichizagua, por ejemplo, Anguiano. Tamayo también. Tamayo, llegaban a la casa de mi abuela en las vacaciones. Toledo. También, pero ya mucho después. Y yo te estoy hablando de los años 40, ¿no? Entonces yo era una niña y mi abuela recibía a todos los invitados. Les daba una hamaca o un catre, porque son lugares muy calientes, muy cálidos. Y ella desde muy temprano empezaba desde hacer el nixtamal para hacer el atole blanco, que es delicioso, y para preparar el desayuno, más bien el almuerzo, porque el desayuno consistía en tomarse una taza de chocolate en agua y un pan. Y luego era el almuerzo, que es la comida más fuerte en Oaxaca. Ahí, y en especial en el Istmo, ahí se veían diferentes platillos: conejo, chachalaca, chicharrón, venado, quesos de diferentes clases, crema, tamales, pites de elote. Los pites se llaman pites porque no llevan relleno,
son nada más el puro tamal de elote fresco, ¿no? Aparte se hacen con maíz ya más seco, se hacen unas tortas de elote horneadas en aquellos hornos de barro, así en una forma redonda, casi circular. Te voy a comprometer a que algún día nos invites a comer. Como no, con mucho gusto, será un placer. Rico. Como es el placer de comer, ¿verdad? La comida es un placer. De verdad que sí. Sí. Inigualable. Inigualable. Y así es como yo me inicié en la cocina. Pero me inicié tardíamente. Y bueno, ¿y cómo surgió este libro maravilloso? Pues un día, el recetario Zapoteca del Istmo. Un día me invitaron de Culturas Populares a hacer este libro. Y le pregunté a Iturriaga, hijo de Pepe, que también se llama José. Un amigo muy querido también. Iturriaga, N. Iturriaga. Le pregunté, ¿pero por qué yo? Porque sé que sabes. Efectivamente sí, sé. Lo aprendí de ver, de estar presente en la cocina. Y poco a poco pues lo fui adquiriendo y amando. Porque bueno. Uno ama la cocina. Es un arte, es un gusto, es lo que nos da pues la vida, digamos. Nos mantiene vivos y nos permite una forma de comunicación también con otros países, con otras latitudes. Es un bonito concepto, realmente, y sobre todo ahora en esta globalidad. Imagínate que nuestros sabores llegan a todos los confines del mundo. Maravilloso, de veras. ¿Qué obras tan importantes has hecho? Gracias por heredarnos pues estas maravillas que son pues consultas obligadas, y que nuestro público compre este libro, Recetario Zapoteco del Istmo. Es de las cocinas indígenas populares. Y bueno, pues este otro libro de Cibeles maravilloso, que recoge una serie de emociones y de recuerdos muy bonitos, Andrés Enestrosa. Oye, pues pues ha sido muy bello platicar contigo, te damos las gracias, y ahora quiero invitarlos al segmento de Alejandro Otorica, que como siempre nos tiene preparados unos platillos deliciosos. Pues vamos a continuar con esto. Muchas gracias. Cuando tenemos tan presente a Oaxaca como en esta rica sobremesa, es casi inevitable evocar a dos personajes históricos, ambos indígenas, ambos oaxaqueños y ambos presidentes de México. Me refiero, sí, a Benito Juárez y a Porfirio Díaz. Y desde luego, la diferencia está en la valoración que hacemos los mexicanos de estas figuras. Por un lado, gloriosamente y con todos los honores a Juárez, porque nos deja en las leyes de reforma el perfil de la república, de un Estado moderno, de una nación con libertades individuales y colectivas, afanosa en su soberanía y desde luego con una aspiración a la igualdad y a la justicia. No así en el campo porfirista, porque si bien al principio hay un afán por pues transformar la estructura económica, no va a lo político y a lo social, e incluso deviene en una cruel dictadura. Pero imaginémonos también a estos personajes en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia Nacional, sentados a la mesa, claro, por separado. Y cómo no intuir, por ejemplo, que en sus recorridos por toda la patria, Benito Juárez va probando y se va acercando a estos sabores de México, que son sus pipianes, sus moles y hasta un chile en nogada. No así el caso
de Porfirio Díaz, donde hay un afrancesamiento y empiezan a encaramarse en las modas y en las mesas de aquella época términos como biscuit, profiteroles o soufflés. Y recuerdo incluso una anécdota que también contrasta de Melchor Ocampo, que tal cual él la platica y dice que en ese puente nacional, que es un punto geográfico entre Veracruz y Jalapa, que para en un mesón y ahí vemos el menú típico mexicano o parte de esos platillos con el arroz, con el guisado de gallina, con el pavo al horno y, como él dice tal cual, los frijoles prietos. Y no así, como decíamos, en esa cultura del afrancesamiento que se acentúa con la llegada de Maximiliano y Carlota, donde, por ejemplo, los chiles en nogada ya no aparecen en el menú justamente del centenario de la independencia, con estos colores emblemáticos que hubieran honrado también esta cultura, este patrimonio que incluye a la cocina y los sabores, como es el chile en nogada y su presencia tricolor. Y desde luego, pues también referirnos a esa expresión plástica tanto de Agustín Arrieta como de Edouard Pingret, que nos muestran en sus bodegones, en sus escenas de mercado, en sus vendedoras de alimentos y de frutas, y en general en todo este universo, cómo era también esa cocina del siglo XIX. Pero la gran pregunta queda, en este centenario, en este bicentenario, cada vez más mexicanos y mexicanas se preguntan si hay de verdad grandes motivos de gozo, de júbilo y de celebración. Y la verdad es que ahí están millones de mexicanos sumidos en las carencias y en la subalimentación. Y la última noticia aterradora es que además tenemos ya 6 millones de pobres más. Así que celebramos o pensamos cómo resolver estos grandes problemas del país. Amigas, amigos, cuánta alegría me ha dado charlar con Cibeles Senestrosa, una mujer poseedora de una vida intensa y creativa. Y también escuchar los destacados comentarios de Alejandro Ordorica en torno a estos interesantes saberes oaxaqueños. Y bueno, ya saben que aquí los esperamos la semana entrante. Y mientras tanto visiten mi página de internet. Y me despido con un pensamiento de Walter Benjamin que dice así: comer a solas vuelve a la gente dura y hosca. Que la luz los acompañe.